La presentación que vamos a ver a continuación hace referencia a los conceptos básicos y generales que se necesitan para aproximar al estudiante de fonoaudiología a la acústica de la voz. A quienes ya estén familiarizados con algunos conceptos de esta área, le parecerá que algunos elementos han sido obviados o no están en esta presentación. Por eso cabe recordar que es una presentación dirigida a quienes nunca han tenido contacto con la acústica de la voz, por tanto se van a mencionar conceptos generales y básicos. Vamos a comenzar explicando por qué la acústica resulta importante en la carrera del estudiante de fonoaudiología, y esto es debido a que al ser la fonoaudiología la disciplina que aborda los problemas de la comunicación, muchos tipos de comunicación van a estar ligados a la presencia de sonido. Por tanto, la acústica va a cumplir un papel muy importante en muchos de los tipos de comunicación que se utilizan actualmente. Tal es así que el fonoaudiólogo va a utilizar algunos conceptos cuando necesite hacer una habilitación auditiva y tenga que recurrir a informaciones articulatorias y formánticas. También cuando necesite los conceptos acerca de fonología y fonética para abordar una terapia del lenguaje. Por supuesto que quienes se dediquen a la audiología van a recurrir constantemente a la revisión de conceptos acústicos para aplicarlos en la clínica. Y por supuesto, quienes se dediquen a la voz van a utilizar esta herramienta no solo en lo diagnóstico, sino también en el entrenamiento y en la visualización de los parámetros de una voz. Ahora vamos a comenzar nombrando algunos principios básicos y citando algunas frases que nos van a ayudar a comprender estos conceptos que queremos dejar en claro acerca de la acústica de la voz. La primera de las frases que vamos a utilizar es esta del Dr. Titze, que es un investigador norteamericano considerado el padre de la vocología, quien dice que la laringe puede ser considerada como un sistema de osciladores emisores de pulsos acústicos. Y esto hace referencia a que podemos concebir a la laringe como un sistema mecánico que va a producir una señal vocal, y esa señal vocal va a ser el producto acústico de este sistema mecánico. La segunda de las frases que vamos a citar va a ser la del libro de Colton, Casper y Leonard, que dice que estas señales acústicas son espejos que nos muestran la fisiología de las cuerdas vocales, y mucho de esta fisiología puede ser inferido a través del análisis acústico. Y para esto vamos a citar un ejemplo muy claro, por ejemplo el de una persona que cursa un resfrío o algún proceso de laringitis, en el cual sus cuerdas vocales van a estar cubiertas de secreciones, y a la vez estas secreciones van a limitar la amplitud de movimiento de las cuerdas vocales. Nosotros, quienes escuchen la voz de esa persona, van a percibir una calidad vocal seca, una voz áspera y poca proyección, y por tanto se podría estimar que esa persona está atravesando algún resfrío o proceso vocal. A esto nos referimos con que la acústica de la voz puede darnos muchas señales acerca de la fisiología y de lo que está sucediendo al momento de producir una voz. En este esquema podemos ver un listado de osciladores biomecánicos naturales, ¿sí? Como por ejemplo las cuerdas vocales, la mucosa, el flujo aéreo, y que va a ser lo que va a producir una señal vocal, que es lo que nosotros finalmente escuchamos. Pero como podemos ver, no solo va a constar de este sistema mecánico, sino que también va a haber muchos otros factores y elementos que van a influir en la producción de la voz, como por ejemplo la genética, las emociones, las enfermedades, el ambiente, el uso de drogas. Por tanto, cuando nosotros escuchemos esta señal vocal, no solo vamos a estar obteniendo información acerca del sistema productor de la voz, sino también de todos aquellos elementos que constituyen o que por lo menos influyen en la producción de esta señal vocal. Por ejemplo, nosotros podemos reconocer el sexo de una persona, podemos reconocer o estimar la edad de una persona al escucharla, y a eso es también a lo que nos referimos con los elementos que van a influir en la producción de esta señal vocal. Ahora bien, este es el gráfico que se utiliza comúnmente para ilustrar o graficar una onda sonora. Quizás algunos de ustedes estén familiarizados, quizás algunos otros sea la primera vez que lo vean. Pero lo importante, por lo menos lo que queremos preguntarnos, es ¿por qué se utiliza este gráfico para representar una onda sonora?
Y para poder responder esta pregunta, vamos a revisar algunos conceptos básicos acerca del sonido que nos van a permitir tener una mejor comprensión. Como por ejemplo, mencionar que el sonido es una vibración mecánica que se transmite con pequeñas variaciones de presión en un medio elástico. También vamos a decir que un objeto al moverse vibra y produce un sonido, y este sonido va a intentar propagarse en todas direcciones. Mientras que también vamos a decir que cualquier perturbación en un medio constante produce una onda. Por ende, el sonido, al ser un movimiento, se va a transmitir en forma de ondas. Por ejemplo, si nosotros lanzamos una piedra al agua, vamos a observar cómo el medio constante, que es el agua, se va a ver perturbado y va a generar olas en forma de ondas en respuesta a este movimiento. A eso es lo que nos queremos referir. Esta es una animación que intenta explicar de manera gráfica cómo se transmite una onda. Estos puntos negros que ustedes observan representan a las partículas de un medio. Por ejemplo, podría ser el aire. Mientras que esta barra de color gris representa a la perturbación inicial o aquel movimiento que da inicio a la onda. Entonces, una vez iniciado este movimiento o esta perturbación, va a producir que las partículas del aire se compriman, corriéndose del lugar en donde estaban inicialmente, y de esta manera van a ir comprimiendo y perturbando a las partículas que se encuentren cercanas o al lado en una especie de reacción en cadena. Entonces podemos observar zonas más oscuras en las cuales las partículas se van a comprimir, y a continuación zonas más claras o en las cuales las partículas se van a descomprimir producto del movimiento. Si ustedes siguen, por ejemplo, los puntos rojos que se ven en esta animación, van a ver que las partículas se movilizan y luego vuelven a su posición natural. Esto es lo que produce el movimiento en una reacción en cadena, como decíamos. Por tanto, van a ser una sucesión de compresiones y descompresiones de partículas, ¿sí? Entonces, estas sucesivas compresiones y descompresiones, que se denominan rarefacciones, van a propagar la onda en una dirección determinada y así viajar hasta ser percibidas. Esta es una imagen estática en la cual podemos ver de manera más clara cómo es que este movimiento que veíamos recién se condice con el gráfico de la onda que veíamos anteriormente, ¿sí? Y vamos a decir que los picos altos o las crestas de la onda van a representar las zonas de compresión de las partículas, mientras que los picos bajos o los valles van a representar las zonas de rarefacción. Y aquí lo podemos ver, ¿sí? Las partes más oscuras, que es donde están las partículas comprimidas, van a coincidir con las crestas, y los valles o las depresiones de la onda van a coincidir con el espacio en el cual las partículas se van a descomprimir. Y estas pequeñas variaciones de presión van a viajar hasta ser percibidas por un oído humano. Entonces, como veíamos anteriormente en los puntos rojos, las partículas, luego de ser movilizadas y comprimidas, al descomprimirse, van a volver a su posición natural. Por eso es que necesitamos que, para que esto ocurra, el medio en el cual está viajando la onda tenga la capacidad de que sus partículas vuelvan a su posición inicial. Esta capacidad se denomina elasticidad, y muchos medios la poseen, como por ejemplo el aire, el agua, los metales, etc. Habiendo explicado entonces la forma básica para comprender el gráfico de una onda, debemos mencionar, por supuesto, que hay diferentes tipos de ondas, los cuales van a depender de algunas cuestiones que vamos a mencionar. Como por ejemplo, la dirección en la cual se realiza la perturbación inicial de la onda. Y según esta dirección de la perturbación, vamos a tener dos tipos de ondas: transversales y longitudinales. Las ondas transversales van a ser aquellas en las cuales el estímulo se va a realizar de manera perpendicular o transversal a la manera en la que viaja la onda. Y aquí tenemos un ejemplo. Como podemos ver, sería el agitar un cable o una soga con un movimiento de la mano de arriba hacia abajo. Esto va a producir que el cable o la soga se mueva en dirección hacia adelante. Y aquí, como podemos observar, la otra clasificación sería las ondas longitudinales, en las cuales
la perturbación va a ser realizada en la misma dirección en la cual corre una onda, como podría ser, por ejemplo, el estirar y acortar un resorte. Según la naturaleza del estímulo que va a iniciar la onda, vamos a tener otra clasificación de dos tipos de ondas. Si este estímulo se realiza de manera periódica, es decir, de manera rítmica y constante, vamos a tener ondas periódicas, mientras que si se realiza de una manera caótica y no rítmica, no periódica, vamos a tener ondas aperiódicas. También tenemos que mencionar que una onda va a tener determinados componentes, como onda en sí y a la vez como sonido, y según sus componentes vamos a dividirlas en ondas simples, las cuales van a constar de una sola frecuencia, lo cual ya vamos a ver a continuación qué es, y también ondas complejas que van a ser la suma de varias ondas simples. Y como decía recién, aquí vemos cuáles son los componentes de una onda. Como veíamos anteriormente, tenemos crestas, tenemos valles. El tamaño de las crestas o la altura de las crestas van a determinar la amplitud de una onda. La longitud de la onda va a estar determinada midiendo desde un punto hacia el otro punto exacto del siguiente ciclo. Un ciclo de una onda va a estar constituido por una cresta y un valle, mientras que la cantidad de ciclos medidas en una unidad de tiempo van a determinar la frecuencia de una onda. ¿Sí? Otra cosa para mencionar, por ejemplo, es la dirección en la cual se propaga la onda. Y como decíamos anteriormente, que la frecuencia va a estar determinada por la cantidad de ciclos que van a suceder en una unidad de tiempo, como por ejemplo ciclos por segundo, y esto va a determinar el tono o la frecuencia de la onda o del sonido. Por ejemplo, si tenemos ciclos que se van a repetir no tan seguidos o de manera una frecuencia más baja, esto nos va a determinar la existencia de sonidos graves, mientras que aquellos ciclos que se repitan de manera más rápida, ¿sí?, en una unidad de tiempo, van a determinar sonidos agudos. En lo que se refiere a la amplitud del sonido, vamos a decir que aquellas crestas que tengan mayor altura o mayor amplitud van a ser las que determinen sonidos fuertes, mientras que las crestas que tengan menor amplitud o sean más pequeñas van a determinar sonidos débiles. Este es el gráfico que se utiliza para representar una voz humana, el cual se denomina forma de onda o waveform en inglés. Y al observarlo nosotros ya podemos delimitar qué tipo de onda es según las clasificaciones que veíamos anteriormente. ¿Sí? Vamos a decir que es una onda longitudinal porque se va a propagar en la misma dirección en la cual se realiza el estímulo. Vamos a decir que es una onda cuasi periódica o casi periódica porque a pesar de ser bastante periódica, las cuerdas vocales nunca van a vibrar de forma totalmente regular, sino que van a tener pequeñas perturbaciones que a veces no son percibidas, pero de todas maneras producen que la voz humana sea una onda casi periódica. Y también vamos a decir que es una onda compleja porque tiene muchos elementos constitutivos y no es una onda simple. Entonces, la voz humana va a ser una onda longitudinal, casi periódica y compleja. Aquí en esta imagen podemos observar un par de cuerdas vocales vistas desde arriba. ¿Sí? Estos son los cartílagos aritenoides, estas son las bandas ventriculares, estas son las cuerdas vocales y estas líneas amarillas van a representar el movimiento oscilatorio de las cuerdas vocales. Esta es una onda que se obtiene realizando un estudio llamado electroglottografía, pero aquí solamente las utilizamos para graficar el movimiento oscilatorio que van a realizar las cuerdas vocales. Por ello es que decimos que es un sistema de osciladores. Lo que van a hacer al oscilar es separarse y juntarse nuevamente, es decir, hacer una fase de apertura y una fase de cierre mientras vibren, lo cual se va a repetir constantemente y se va a considerar como un ciclo vibratorio. Otra de las consideraciones que tenemos que hacer acerca de la laringe es concebirla como un transductor de energía, es decir, considerar que va a transformar energía aerodinámica que va a venir del aire expirado desde los pulmones en energía acústica que va a viajar a través del tracto vocal para ser irradiada a la atmósfera.
Entonces, nuevamente, va a transformar energía aerodinámica en energía acústica y por ello también decimos que a pesar de ser un sistema oscilador, un sistema transductor de energía, es un sistema que va a producir constantemente pulsos acústicos y aerodinámicos. Algo que podemos observar en esta animación es el movimiento vibratorio de las cuerdas vocales hecho desde un corte frontal de la laringe, en el cual podemos observar cómo constantemente las cuerdas vocales se van a separar y se van a juntar para constituir esta fase de apertura y esta fase de cierre que componen un ciclo vibratorio. Entonces, al momento de la fase de cierre, se van a producir los pulsos acústicos. Y al momento de la fase de apertura, se van a producir los pulsos aerodinámicos, lo cual a su vez va a coincidir los pulsos acústicos con las crestas o la parte de arriba de las ondas, y los pulsos aerodinámicos van a coincidir con los valles o las depresiones de la onda. También tenemos que decir que estos pulsos acústicos, esta energía acústica y esta energía aerodinámica, dentro del tracto vocal van a funcionar como energías opuestas, y como toda energía opuesta van a producir inercia, un tipo de inercia que se conoce como inertancia del tracto vocal, lo cual va a permitir que las cuerdas vocales continúen su vibración y a la vez va a permitir que el sonido viaje de manera correcta por el tracto vocal. Bien, ¿cómo se compone la voz humana? Recordemos que habíamos dicho que la voz humana es una onda compleja, por tanto va a tener varios componentes, es decir, varias ondas que la van a formar. La primera, o la más baja de las ondas, va a ser la frecuencia fundamental, que es como vemos aquí en esta parte de la diapositiva. Y el resto de los componentes que van a estar aparte de la frecuencia fundamental los vamos a denominar armónicos. Entonces, tanto la frecuencia fundamental como los armónicos son las ondas simples que constituyen la onda compleja que es la voz humana. Entonces, de la frecuencia fundamental o F0, ese es otro de los nombres que se le da, vamos a decir, primero que nada mencionar nuevamente que frecuencia es la cantidad de veces que se repite la forma de una onda por unidad de tiempo. Se mide en ciclos por segundos, lo cual esa unidad es conocida como Hertz. Entonces vamos a decir que la frecuencia fundamental se corresponde con la cantidad de ciclos vibratorios de los que los pliegues vocales realizan por segundo. Por eso es que también se la conoce como frecuencia glótica. Entonces recordemos que este ciclo vibratorio estaba constituido por una fase de apertura y una fase de cierre. Entonces, la cantidad de estos ciclos que se produzcan por segundo van a determinar la frecuencia fundamental. También vamos a decir que es el primer componente o el primer armónico o la primera onda simple de esta onda compleja que es producida por la voz. Y también vamos a decir que perceptualmente se corresponde con el tono que nosotros percibimos en una voz. Entonces, una voz grave va a tener una frecuencia fundamental baja, mientras que una voz aguda va a tener una frecuencia fundamental alta. Entonces, otra de las cosas que hay que mencionar es que a pesar de estar determinada esta frecuencia fundamental por la cantidad de ciclos vibratorios por segundo que realizan las cuerdas vocales, va a estar determinada también por la longitud de las cuerdas vocales, la tensión que tengan estas al momento de vibrar, la masa que tengan estas al momento de vibrar y la presión subglótica expirada por el aire expirado desde los pulmones. Entonces, como podemos ver en este video, al momento de incrementar el tono o la frecuencia, las cuerdas vocales se van a estirar y van a vibrar más rápido. Y al momento de descender el tono, se van a cortar y van a vibrar de manera más lenta. Bien. ¿Qué podemos decir de los armónicos? Los otros elementos que constituyen la onda de la voz, que por supuesto son componentes de esta onda compleja, que se producen en las cuerdas vocales, es decir, todos los armónicos se producen en las cuerdas vocales. Y aquí resaltado con color rojo, observamos que los armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental.
Es decir, existe una relación matemática entre los armónicos y la frecuencia fundamental. Son múltiplos. Entonces, por lo tanto, el primer armónico va a corresponder a 2 veces la frecuencia fundamental, el segundo armónico, perdón, va a corresponder a 3 veces la frecuencia fundamental, y así sucesivamente, cada uno de ellos va a ser múltiplo. Por ende, si se pregunta, ¿cuál es la relación matemática que mantienen los armónicos con la frecuencia fundamental? Estos son múltiplos. Otro de los parámetros que vamos a tener en cuenta es la intensidad de la voz, la cual va a estar determinada por la amplitud de vibración de las cuerdas vocales, es decir, cuán amplio es este movimiento oscilatorio que veíamos que realizan las cuerdas vocales. Vamos a decir también que se mide en decibeles, que aumenta con el aumento de la presión subglótica del aire que viene de los pulmones, y también que está directamente relacionada con la excursión lateral de las cuerdas vocales, es decir, con la manera en que las cuerdas vocales se aproximan a la línea media. También podemos observar en este video el movimiento oscilatorio que realizan las cuerdas vocales con su respectiva amplitud. Y en el momento en que la persona intente incrementar la intensidad de su voz, este movimiento va a pasar a ser más amplio, como podemos observar. Y para que este movimiento se realice de una manera más amplia, mayor porción de las cuerdas vocales tiene que aproximarse hacia la línea media. Por eso es que decimos que la intensidad de la voz también está relacionada con la manera en que las cuerdas vocales se aproximan a la línea media. Esto es tan simple como que para realizar un movimiento más amplio van a necesitar una mayor excursión hacia la línea media que para realizar un movimiento menos amplio. También hay que mencionar que todo sonido va a tener una cierta naturaleza, la cual va a estar determinada por la periodicidad o aperiodicidad con la cual se produzca la vibración o la perturbación del medio en el cual se transmite el sonido. Entonces, todo sonido que nosotros podamos mencionar o denominar armónico va a tener una naturaleza mucho más periódica, es decir, esas perturbaciones en el medio van a ser mucho más regulares que, por ejemplo, el ruido. Entonces, aquí podemos observar en la parte izquierda una onda perfectamente regular, mientras que en la derecha observamos un espectrograma o la representación del ruido, el cual es un patrón totalmente caótico y no se puede delimitar, como por ejemplo este. Nuestra laringe, nuestras cuerdas vocales son capaces de producir ambos sonidos, sonido y ruido. Y por supuesto, esto va a estar delimitado por la naturaleza de la vibración de las cuerdas vocales. Es decir, mientras más periódica sea esta vibración, más sonido va a producir, más componente armónico, y mientras más aperiódica sea esta vibración, va a producir más ruido. Existen ciertas herramientas acústicas para evaluar la voz humana. Vamos a ver, ya vimos anteriormente la forma de la onda, es decir, un gráfico que permite representar cómo es la onda sonora que produce la voz humana. Y vamos a ver a continuación otras dos herramientas. La primera de ellas es el espectro o Power Spectrum, la cual representa la frecuencia y la amplitud de los armónicos. Y el espectrograma es un gráfico tridimensional que representa los componentes de la voz en función del tiempo. Bien, por supuesto que para entender cómo se realizan estos gráficos hay que remitirnos al teorema de Fourier, el cual dice que toda onda compleja se puede analizar como la suma de sus componentes. Recordemos que habíamos dicho que la voz humana era una onda compleja. Entonces, cuando este proceso se realiza por computadora, se denomina transformada de Fourier. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la transformada de Fourier? Dividir esta onda compleja en sus componentes para analizar componente por componente. Entonces, ahí tenemos nuevamente la forma de onda o waveform de una voz humana. ¿Sí? Veamos que es de naturaleza cuasi periódica, veamos que tiene pulsos acústicos y pulsos aerodinámicos, ¿sí? Y a continuación vemos el espectro o Power Spectrum. En el eje horizontal vamos a observar la frecuencia medida en Hertz. En el eje vertical vamos a observar la amplitud o la energía medida en decibeles. Y cada una de estas crestas que nosotros observamos en este espectro son los armónicos.
Por ende, los armónicos más graves van a estar en el extremo izquierdo, los armónicos más agudos en el extremo derecho. Y según sean altos o bajos en este gráfico, va a representar los decibeles o la energía de cada uno de estos armónicos. Para ello es que se utiliza el espectro o power spectrum. Y aquí observamos un espectrograma, el cual decíamos que era un gráfico tridimensional. Y es tridimensional porque en el eje vertical vamos a observar la frecuencia medida en hertz. En el eje horizontal vamos a observar el tiempo medido en segundos. Recuerden que el espectrograma también agregaba el análisis en función del tiempo, ¿sí? Y la energía o los decibeles van a estar representados en el contraste de los armónicos con el fondo. Esto es sencillo de entender, ¿sí? Estas líneas horizontales de color azul o de color celeste que observamos son los armónicos. Y según el contraste que tengan, van a ser fuertes o débiles, como por ejemplo observamos aquí. Estos armónicos no tienen el mismo contraste, por ejemplo, que estos que observamos más en la parte media. Y esto se debe a que los espectrogramas manejan una escala de colores en la cual representan con un cierto color los sonidos más débiles y con otro color los sonidos más fuertes. Entonces, cada una de estas líneas horizontales de color celeste o de color azul que se observan representan un armónico en función del tiempo y en función de su frecuencia. Ahora bien, para ver un espectrograma existen dos tipos de ventanas de análisis, una ventana de análisis corta y una ventana de análisis larga. Cuando esta ventana de análisis es corta, todo el contenido del espectrograma se reduce y por tanto lo observamos de esta manera. Y cuando una ventana es larga, observamos de esta manera, que en la manera de esta foto o de esta imagen que hoy aparece aquí a la derecha. Entonces, estas dos maneras de utilizar una ventana de análisis se denominan filtros de banda. Y existe un filtro de banda ancha, que es el que veíamos anteriormente cuando la ventana es corta, y un filtro de banda estrecha. Y estos dos filtros, cada uno tiene su utilización. Por ejemplo, el filtro de banda ancha es más apropiado para observar cuestiones de articulación y resonancia, mientras que el filtro de banda estrecha es más apropiado para observar los armónicos individualmente e información provista por la glotis. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo hacemos para analizar un espectrograma? Volvemos a mencionar una cuestión básica, que las líneas horizontales que nosotros observamos representan los armónicos. El trazado de estas líneas horizontales determinan cómo es este producto acústico. Por ejemplo, si nosotros observamos un trazado irregular, vamos a poder determinar que la voz que estamos observando es de naturaleza irregular también. Debemos recordar, por supuesto, que el primer armónico que nosotros observamos es la frecuencia fundamental, ya que esta se refería al componente más grave o más bajo de la voz compleja, de la onda compleja que es la voz. Y también, por supuesto, tenemos que observar la relación matemática que existe entre los armónicos y la F0, es decir, el espaciado. Esto nos va a permitir obtener mucha información acerca de cómo es una voz. Por ejemplo, de si la voz es grave o aguda. Si una voz es grave, va a tener una frecuencia fundamental baja, por lo tanto, sus múltiplos también van a corresponderse con esta frecuencia fundamental baja, y el espaciado entre estos armónicos, como podemos observar, va a ser mucho menor que en el caso de una voz aguda, dado que la voz aguda va a tener una frecuencia más alta, por ende sus múltiplos van a ser también más altos y se van a observar de manera más espaciada. Entonces recordamos, la voz más grave va a tener un espaciado menor y la voz aguda va a tener un espaciado mayor. Todo esto debido a la relación matemática que existe entre los armónicos y la frecuencia fundamental. También podemos observar, teniendo en cuenta esta relación matemática, el hecho de que lo que estemos observando sea sonido o sea ruido. Porque si nosotros tenemos una representación regular como esta que observamos aquí a la izquierda, en la cual tenemos una frecuencia fundamental y unos armónicos con un espaciado coherente con la relación matemática, va a ser distinto a si observamos un patrón totalmente caótico como este. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar del tracto vocal y la función que cumple este acústicamente y qué herramientas nosotros tenemos para poder observarlo y evaluar la función del tracto vocal.
Vamos a decir que funciona como un filtro y vamos a decir que tiene 4 funciones respecto de los armónicos, las cuales van a ser o amplificar estos armónicos o atenuar estos armónicos, es decir, hacerlos más débiles. También puede anularlos, es decir, que nosotros en una voz no escuchemos cierta gama de armónicos o en un espectrograma no veamos ciertos armónicos. Y también tiene la función de dejarlos pasar sin hacer ningún efecto. Aquí podemos observar un espectrograma que corresponde a las 5 vocales del español y por lo tanto vamos a observar que cada una de estas vocales o cada una de la porción del espectrograma que se corresponde con una vocal no es igual, no son iguales entre sí, sino que cada una difiere de la otra. Decíamos que el tracto vocal es el responsable de la articulación y que tenía ciertas funciones con los armónicos, como por ejemplo amplificarlos. Vemos que los de la parte más baja o los armónicos más graves suelen estar amplificados con respecto a los otros. Decíamos que tenía la posibilidad de anularlos, como por ejemplo aquí vemos que la U tiene cierta gama de armónicos anulada. Decimos que podía atenuarlos, como por ejemplo estos que son más débiles, según podemos observar. Y por eso es que existe cierta amplificación natural del tracto vocal según las posturas que nosotros utilicemos. Sí, y se denomina formantes a la amplificación del tracto vocal. Y para poder entenderlo de una manera mejor, aquí tenemos una analogía gráfica en la cual observamos qué sucede cuando nosotros colocamos una fuente de luz y las ventanas de una casa la filtran. Por supuesto que lo que se vea en el exterior no va a ser la totalidad de esa fuente de luz, sino va a ser lo que las ventanas dejen pasar. Entonces, de esta manera, nuestro tracto vocal va a funcionar como un filtro, dejando que, según las posturas que nosotros adoptemos en este tracto vocal, van a ser los formantes o la información que va a dejar pasar y por lo tanto lo que nosotros escuchemos en una voz va a estar previamente filtrado por el tracto vocal. Otra de las herramientas que tenemos para observar es el trazado de los formantes. Estas líneas rojas que se observan en un espectrograma representan estas zonas donde los armónicos se amplifican, se aglomeran o se aumentan. Es decir, estas líneas horizontales representan a los formantes. Y existen herramientas o métodos mediante los cuales nosotros sobre un espectrograma podemos observar el trazado de los formantes tal cual lo observamos con estas líneas rojas en este espectrograma. Ahora bien, decíamos que según las posturas que adoptemos en nuestro tracto vocal, va a ser el producto acústico que nosotros escuchemos. Entonces, bien, observemos. Esto es un tracto vocal, ¿sí? Es una representación de un tracto vocal humano. ¿Sí? Este círculo que se observa aquí son las cuerdas vocales, esta es la laringe, esta va a ser la faringe, la lengua, el paladar duro, paladar blando, velo del paladar, y estos van a ser los labios. Entonces observemos aquí en la esquina inferior derecha que tenemos un espectro, ¿sí? Como observamos, esto es frecuencia, esto es amplitud, cada uno de estos picos son los armónicos. Entonces si nosotros comenzamos a modificar la postura de los órganos de este tracto vocal, por ejemplo, descender el velo del paladar, por ejemplo, ascenderlo, o por ejemplo, ascender o descender la posición de la laringe. Si ustedes observan, a medida que nosotros modificamos estas posturas, el espectro, sí que se ubica aquí abajo, va cambiando su morfología. Y esto se debe a que el producto acústico va a cambiar, o por lo menos lo que nosotros escuchemos va a cambiar o modificarse según se modifiquen las posturas de los órganos del tracto vocal. Y tengan en cuenta que cada uno de los órganos que intervienen va a modificar o va a fomentar la amplificación de ciertos armónicos o a fomentar la anulación de ciertos armónicos. Entonces, es una manera, midiendo nosotros los formantes, es una manera que tenemos de observar cómo se dispone este tracto vocal en el momento en que tomamos una voz. Y llegando al fin de esta presentación, tenemos que hacer una serie de conclusiones en la cual vamos a mencionar primariamente que estas herramientas con las cuales nosotros contamos están debido a que existió un previo desarrollo teórico y científico que permite
generar día a día más herramientas para la clínica y para la utilización, no solo para la clínica, sino también para la investigación. Y también que el análisis acústico se basa en la parametrización e investigación estadística y epidemiológica. Es decir, para nosotros poder observar una voz, un espectrograma o cualquier herramienta que utilicemos para observar una voz, podemos decir que es normal, podemos decir que sus parámetros son adecuados, debido a que previamente se realizan estudios científicos para parametrizar y para poder decir qué es lo normal y qué es lo que se desvía de lo normal. Y también, por supuesto, decir que existen dos tipos de análisis acústico. Uno que hacemos de manera computarizada, como veíamos a lo largo de toda la presentación, y otro que vamos a realizar utilizando nuestro oído, debido a que las señales acústicas son susceptibles de ser percibidas por el oído humano y nuestro cerebro va a funcionar a modo de procesador y nuestra experiencia clínica nos va a decir qué significan esas señales acústicas que percibimos con nuestro oído. Y con esto me quiero referirme a que este análisis acústico computarizado nunca debe suplantar al análisis que nosotros hacemos con nuestro propio oído, sino que tiene que ser una herramienta que sirva de complemento y algo que nos ayude a hacer los diagnósticos más precisos y más finos y a observar una voz de una manera mucho más global y mucho más integral. Así que eso fue todo en la presentación. Espero que los conceptos hayan sido claros y se entiendan perfectamente.